En la historiografía colombiana existe un acuerdo más o menos explícito sobre el papel de la guerra y la violencia en la configuración política, social y cultural de la nación. La mayoría de estudiosos de la historia política del siglo XIX colombiano aceptan que los referentes de identidad colectiva se han tejido en torno al eje de la guerra y la violencia, y que las confrontaciones civiles del siglo XIX contribuyeron para bien o para mal a darle forma a lo que hoy tenemos como Estado-Nación. Esta idea de permanencia, continuidad y omnipresencia de la guerra en la vida política del país resuelve a su manera las aporías del tiempo y permite entender que la guerra y la política, el orden y la violencia, la acción y el discurso son algunas de las complementariedades y oposiciones presentes en la historia colombiana. El presente texto recoge el sentido general de estos trabajos. En él se asume que las guerras civiles del siglo XIX fueron guerras por la construcción del orden público y la nación moderna, es decir, fueron guerras entre ciudadanos por la definición y unificación del territorio, por el establecimiento de poderes y dominios con capacidad de control y dirección política, por la instauración del Estado moderno y sus referentes de orden, la soberanía, los derechos y la ciudadanía. Aclarar el punto de partida es importante, ya que nos permite mostrar la distancia existente con aquellas interpretaciones que consideran las guerras civiles como rupturas del orden político y que señalan una correspondencia lineal entre las confrontaciones armadas y los procesos de fragmentación del poder. De la cercanía y las distancias enunciadas derivan las dos premisas que acompañan este texto, a saber, que la construcción histórica de la nación en Colombia se cimentó en una serie de situaciones trágicas, presentadas discursiva y narrativamente por los actores como si se tratara de conflictos trágicos absolutos, es decir, sin posibilidad de resolución, y que las guerras civiles del siglo XIX fueron un vehículo de integración y movilización política que permitió reelaborar reflexivamente la nación como una comunidad política imaginada. Antes de desarrollar las premisas formuladas, se exponen los que se consideran atributos predicables del concepto de nación, a saber, su carácter polémico y polisémico, su dimensión moderna y artificial y su naturaleza política. Asimismo, se estima exponer provisionalmente el modo como en Colombia se ha construido el concepto de nación. Cabe anticipar desde ya, cosa que más adelante se desarrollará, que este concepto es inseparable del lenguaje republicano. En este punto se mostrará que dicha noción participa de alguno de los atributos mencionados. El carácter polémico y polisémico. Precisar y definir la nación es bastante complejo, pues en el amplio léxico de la política este concepto es uno de los más controvertidos, polémicos e indeterminados. En el marco de esta advertencia se puede comenzar diferenciando el concepto de nación, entendido como una nueva forma de integración y agregación política eminentemente moderna, del concepto de nacionalismo, entendido como una ideología o movimiento que pone a la nación en el centro de sus preocupaciones. La nación es la expresión de un nosotros, que se presenta bajo la forma de una comunidad de sangre, una comunidad de suelo o una comunidad de ciudadanos. En cualquiera de los tres casos y en grados variables, sus objetivos principales son la unidad, la homogeneidad, la identidad y la búsqueda de particularidad. Que el Estado moderno preceda la formación de naciones y que exista un vínculo necesario entre ellos no significa que sean una y la misma cosa. Lo que convierte a la nación democrática en algo específico entre las unidades políticas es que ella es justamente distinta al Estado y a la etnia. Los términos políticos no son inocentes. Ellos encarnan visiones antagónicas sobre la finalidad de la vida colectiva y dan cuenta del conflicto de valores en la sociedad. En este texto se asume como punto de partida que el concepto de nación es polisémico, elástico y plural. Decir que la nación da cuenta de una variedad extraordinaria de significados, sentidos y usos y que incorpora una pluralidad de valores políticos y morales no es igual a afirmar que se trata de un concepto oscuro, naturalmente incoherente y pobre filosóficamente. Tal vez Benedict Anderson tiene razón
al señalar que se facilitaría el estudio analítico de la nación si se le tratara en la misma categoría de las nociones de parentesco o de religión, pero resulta insatisfactoria su aseveración de que se trata de un concepto filosóficamente incoherente porque refiere a una naturaleza plural y polisémica. Los textos de las que han sido denominadas las primeras voces del nacionalismo en el siglo XVIII y XIX, Herder, Acton, Rousseau, Renan, Montesquieu, Mill y Fichte, y los acercamientos de diversos científicos sociales en el siglo XX que han ofrecido aproximaciones al concepto de nación y a la historia del concepto, permiten afirmar con independencia del carácter polémico y polisémico del término, existen unas proposiciones básicas que engloban una imagen de la nación y un principio de la nacionalidad que es a la vez doctrina política, idea cultural e ideal moral. Entre estas proposiciones están aquellas que señalan que los pueblos están divididos en naciones, que cada nación tiene unas características, una historia, un pasado y un destino, que la nación es fuente legítima del poder político y la soberanía, que cada nación soberana tiene derecho a la autodeterminación, que por ese derecho cada una puede constituirse en Estado, que como Estados soberanos e independientes tienen una individualidad histórica, un carácter singular y único que debe cuidarse en el contexto de la igualdad y armonía entre los pueblos. El carácter moderno. Si nos situamos en el plano de los juicios universales, podemos recordar el hecho casi banal de que los seres humanos siempre han pertenecido a grupos sociales de talla variable y que siempre han existido unidades políticas. Por ello resulta oportuno preguntarse por la especificidad del vínculo que expresa el concepto de nación, y un buen punto de partida es afirmar que la nación es un tipo de comunidad singular que surge en las sociedades modernas y no antes. Con esto se quiere anotar que al hablar de ella nos referimos a una moderna formación de conciencia que surge en el Estado Nacional en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y que representa, por tanto, la respuesta del Estado Nacional al desafío histórico de encontrar un equivalente funcional o sustituto para las formas de integración de la sociedad de la modernidad temprana que habían entrado en decadencia. Para Habermas y otros autores, la invención política de la nación sirvió de catalizador de los procesos de desintegración que experimentaba el Estado de la temprana edad moderna, al fundar una nueva forma de integración social sobre una fuente secular de legitimación. Aunque el concepto de nación se encuentra inmerso en el contexto de interminables disputas terminológicas, se puede hablar de la existencia de un acuerdo sobre la novedad histórica del fenómeno, la construcción de naciones y la aparición de la ideología nacionalista, y sobre el carácter moderno de la nación misma, la aparición, el uso y la estandarización del concepto. Pero sobre todo, se puede hablar de la existencia de un acuerdo que señala que la nación trasciende y se diferencia de otro tipo de agrupaciones y colectividades articuladas en torno a referentes religiosos, culturales y étnicos. Ernest Gellner y Erich Hobsbawm son enfáticos en señalar que al hablar de la nación debemos referirnos a la emergencia de una forma de comunidad política que aparece en una época totalmente nueva y en condiciones totalmente específicas. Al decir de Hobsbawm, la novedad histórica del concepto de nación debe relacionarse, por un lado, con el surgimiento de la ideología liberal típica del siglo XIX y, por otro, con la utilización del concepto de nación en el discurso político y social de la era de las revoluciones. En la perspectiva de este autor, 3 criterios permiten que un pueblo sea calificado como nación: la relación con un Estado territorialmente definido, la identidad lingüística, es decir, la existencia de una élite cultural poseedora de una lengua vernácula literaria, administrada de forma nacional y de manera escrita, y la capacidad de conquista, es decir, la prueba darwiniana del éxito evolucionista y la superioridad de una colectividad específica. Desde la perspectiva modernista, la nación no hace referencia entonces a las comunidades reales y a las características objetivas, étnicas, lingüísticas, religiosas o culturales de los individuos, sino a la comunidad de ciudadanos que pertenecen a un Estado moderno.
Ser francés, alemano, colombiano no es otra cosa que ser ciudadano francés, alemano, colombiano a través de un conjunto de derechos establecidos políticamente. Y esta idea es incompatible con cualquier definición de la nación basada en la etnicidad, la lengua y la raza. El enfoque modernista de Anderson, Gellner, Hobsbawm, Todorov y Habermas, entre otros, difiere del enfoque perennialista, que entiende la nación como una categoría de asociación humana eterna que ha existido desde siempre, desde tiempos inmemoriales, aunque se haya expresado de diferentes formas y en diferentes momentos de la historia humana. Esta perspectiva, que relaciona a la nación con procesos de continuidad, evolución y regeneración colectiva y cultural, señala que las naciones se crean y se nombran sobre la base de un patrimonio cultural previo y desde un pasado étnico que explica de manera excepcional el presente nacional. Al poner el énfasis en los rasgos étnicos, los enfoques perennialistas creen que la nación no es solamente un precipitado colectivo de depósitos anteriores, sino que es en esencia una síntesis y una nueva forma de esos depósitos. De acuerdo con este enfoque, los seres humanos se registran en los más antiguos documentos que se conservan en cuanto pertenecientes a naciones, y las naciones se registran desde la más remota antigüedad en cuanto partícipes en el comercio, la diplomacia y la guerra. Las naciones son ubicuas, son también inmemoriales, como la familia. La nación es una característica perenne de la historia y la sociedad humana. El enfoque modernista cobra importancia fundamental en la medida en que permite establecer la diferencia del concepto de nación de otras formas de identidad comunal, y en la medida en que posibilita entender que el carácter nacional, más que una explicación, es algo que debe ser explicado. Estas dos posibilidades se abren en el momento en que el concepto de nación se despoja de su carácter de hecho natural y fenómeno necesario. Esta perspectiva, que ha sido denominada también como discurso antigenealógico o constructivista, toma distancia del enfoque genealógico o nacionalista y problematiza la idea del carácter nacional como explicación última y necesaria de todo desarrollo histórico. Ernst Renan, en su famoso discurso hacia el año de 1882, describió la particularidad de la nación al definirla como una comunión, como un alma y un principio espiritual. Este autor enfatiza en que ella nombra las dos cosas y no una. La primera le otorga la dimensión histórica a la nación, la segunda el carácter voluntarista. Una está en el pasado, otra está en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La existencia de la nación, nos dice Renan, es un plebiscito de todos los días, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de la vida. Al seguir la premisa que señala que la característica básica de la nación y de todo lo relacionado con ella es su modernidad, se ha querido indicar tres asuntos que pueden recapitularse así. El primero afirma que la nación no es algo natural, evolutivo, orgánico primario, sino el resultado de una construcción discursiva y artificial en la modernidad. El segundo señala la inexistencia de un acuerdo entre los estudiosos del tema, sea que respalden o no el discurso antigenealógico, acerca de los criterios que se deben poner en el origen de las naciones. Resulta claro que unos ponen el origen en las características objetivas, culturales, étnicas, raciales, lingüísticas, otros lo sitúan en las dimensiones subjetivas, emocionales y espirituales, los valores, las ideas, las historias, los relatos sobre héroes y los pasados gloriosos, y otros en los efectos de las condiciones técnicas y económicas. El tercer asunto anota que el carácter reciente del concepto de nación expresa en lo fundamental una nueva forma secular de integración política. Ella se diferencia de las englobadas por otras unidades políticas modernas o premodernas y de otras colectividades porque se entiende como una comunidad de ciudadanos democráticamente articulada que para su existencia exige al Estado moderno como instrumento de integración interna, como factor de racionalización, como expresión objetiva de la identidad colectiva y como elemento de diferenciación externa. La nación como artefacto cultural. En el apartado anterior se presentó un esbozo general de la discusión existente entre los enfoques denominados perennialistas y modernistas.
La diferencia fundamental entre ellos se halla en que los últimos, al concebir la nación como un artefacto cultural, asumen que ella no brota naturalmente, sino que se crea, se inventa y se imagina. La oposición entre quienes creen que la nación es un fenómeno natural que ha existido desde siempre y quienes creen que es una realidad histórica contingente ha dado lugar a una interesante discusión que pone en el centro del debate la pregunta por el lugar del pasado histórico en la construcción de las ficciones de identidad, el interrogante por las formas a través de las cuales se presentan los productos nacionalistas y la cuestión de cómo es que dichas ficciones, inventadas según Hobsbawm, creadas según Habermas o imaginadas según Anderson, consiguen fundar vínculos tan fuertes entre los individuos hasta el punto que logran hacer de ellas una cosa casi material por la cual los individuos estarían dispuestos a morir. Nación inventada, nación creada y nación imaginada son maneras diferentes de nombrar tres enfoques al interior de la denominada perspectiva constructivista. Enfoques que aceptan la premisa de que la nación es una creación y un mito, y que las formas de apego de los individuos a los frutos de su imaginación son distintas a las formas de apego asociadas a la raza, a la sangre y a la cultura. El primer enfoque, el que se ocupa de la nación como tradición inventada, aparece en la interpretación que ofrecen, por ejemplo, Hobsbawm y Gellner. Para estos dos autores, las naciones son ejercicios de ingeniería social deliberadamente pensados e inventados por élites políticas, gobernantes e intelectuales que logran movilizar y generar en las masas populares sentimientos de pertenencia nacional, apelando a un pasado a menudo artificial o codificando, estandarizando y formalizando algunos materiales culturales preexistentes. La invención de la nación sería el fruto de una creación desde arriba que daría cuenta del trabajo de historiadores, lingüistas e ideólogos para inventar mitos de origen, símbolos y rituales identificadores y crear procesos de estandarización y formalización de los sustitutos laicos de la religión. El segundo enfoque, que proviene de las teorías contractualistas y liberal republicanas de autores como Rousseau, Kant, Mill y Renan, y que se renueva en un autor como Jürgen Habermas, por ejemplo, concibe la nación como un artificio construido a través de formas más abstractas de integración social que están mediadas por la acción del Estado, la Constitución, la ciudadanía y los derechos. Para este segundo enfoque, la génesis de la nación se sitúa en las ideas de consentimiento y adhesión voluntaria de individuos a una comunidad democrática, adhesión que es refrendada, como dice Renan, a través de plebiscitos cotidianos. El tercer enfoque lo constituye la propuesta de Bennett y Anderson, de entender la nación como una comunidad política imaginada, es decir, como una nueva forma de unión de la comunidad, el tiempo y el poder dotada de sentido. Esta comunidad política se configura narrativamente a través de una amplia red de historias, relatos y memorias que son posibles gracias a una nueva percepción del tiempo histórico. En la propuesta de Anderson, estas comunidades imaginadas son viables por la interacción semifortuita pero explosiva del capitalismo, la imprenta y la consecuente consolidación de las lenguas impresas, las cuales sientan las bases de la conciencia nacional al crear campos unificados de intercambio, circulación y comunicación. Estas comunidades imaginadas dan una nueva fijeza al lenguaje y ayudan a forjar la imagen de antigüedad que subyace a la idea subjetiva de nación, la historia y la enseñanza de la historia, la realización y circulación de impresos, periódicos y novelas, las peregrinaciones laicas y la literatura de viaje, así como el censo, el mapa y el museo, son algunas de las producciones culturales que tienen asignada la tarea de crear la imagen de antigüedad y verosimilitud que requiere la nación moderna. Pero es la lengua, con su carácter atávico, primordial y solemne, la que logra crear la clase especial de comunidad imaginada que es la nación. Como comunidad imaginada a través de la lengua del patriota, la nación se presenta a través de himnos, canciones y poemas épicos y a través de ellos produce la experiencia de simultaneidad y unisonalidad que la nación reclama. Las diferencias entre los tres enfoques señalados pueden ser grandes. Sin embargo, a ellos subyacen varias ideas comunes. La primera señala que la nación es una ficción de identidad y que como una entidad inventada, imaginada y creada,
Puede ser un producto cultural, discursivo, literario, ideológico y simbólico. La segunda afirma que la nación no es un producto natural ni un fenómeno histórico necesario y que ella nace de las manos de ingenieros sociales, movimientos nacionalistas y líderes carismáticos, o de las manos de poetas y narradores. La tercera nota que el propósito de la nación es establecer y simbolizar la cohesión y el vínculo a una comunidad con independencia de si se trata de una comunidad real o imaginada. Estas ideas se apoyan a su vez en 4 asuntos: el convencimiento de que los materiales que se utilizan para la construcción de ese sujeto ilusorio, de ese sujeto de olvido como lo denomina Renan, pueden ser variados: mitos, himnos, banderas, escudos, monumentos, relatos, cantos poéticos, cenotafios. El supuesto que señala que para que esos materiales sean efectivos deben traducirse en un conjunto de prácticas de naturaleza cultural o simbólica, fiestas, exposiciones, ritos. La certeza de que una nación solo existe si se encarna en formas sociales objetivadas, es decir, en instituciones, y la certidumbre de que el apego de poblaciones e individuos a una identidad colectiva como es la nación solo puede lograrse si existe efectividad, es decir, si se logra despertar el sentimiento y vínculo nacional. La nación querida o la nación política. Hemos dicho aquí que la nación es una forma específicamente moderna de integración política y social, que su especificidad reside, como bien lo han señalado Habermas y Dominique Snapper, en que integra a la población en una comunidad de ciudadanos y en que legitima, a través de esa comunidad, la acción interna y externa del Estado. Por supuesto que se trata de una especificidad política que presupone que las naciones deben poseer también territorios compactos y bien definidos, comunidades de leyes e instituciones legitimadas a través de una constitución, principios de igualdad legal y libertad política traducidos en derechos ciudadanos y valores políticos que den cuenta de las tradiciones comunes. La distinción habermasiana entre la comunidad de ciudadanos como ius solis y una comunidad de origen, es decir, como ius sanguinis, se despliega y adquiere forma en 2 conceptos de nación: la nación nacida, que está compuesta por quienes pertenecen étnicamente a un pueblo o a una comunidad moldeada por lazos primarios de pertenencia, y la nación querida, que constituyen los ciudadanos por su propia potencia o acción racional, deliberada, como una comunidad política de individuos libres e iguales. La categoría conceptual del Estado-nación como fuente de integración social se encuentra incrustada en la idea de la nación querida de los ciudadanos, pues ella ensambla de manera íntegra con la autocomprensión universalista del Estado. La nación nacida, bajo el juicio de Habermas, por su carácter particular y excluyente, está sometida a un latente y permanente estado de tensión. La idea melancólica de la nación, o la nación en Colombia. En Colombia, la nación aparece de la mano de la República. Esto quiere decir que la nación se imaginó y se inventó primariamente como una nación querida por los ciudadanos, es decir, como una nación cívica, hipotéticamente conformada por individuos libres y despojados de sus particularidades culturales, étnicas y raciales, que pactan sus derechos y libertades en la esfera pública. Esto denota además que la nación se representó a través del Estado y de sus instituciones legales, y que fue presentada desde una suerte de patriotismo que pretendía fundir en un mismo espíritu el amor político y la lealtad hacia la totalidad del territorio y sus instituciones, con el apego a vínculos psicológicos. Finalmente, esto quiere indicar también que si la nación es representada a través del Estado y es amalgamada con él, entonces las guerras por la institucionalidad pública subsumen a las guerras por la nación. El lenguaje emancipador subyacente a la Revolución de Independencia explica la elección de la intelectualidad criolla por un discurso patriótico libertario más que por un discurso nacionalista. Al momento de construir un Estado propio que pudiera romper con el antiguo régimen, los constructores de nación apelaron al origen cívico y revolucionario y no a criterios de identidad cultural, pues resultaba imposible diferenciarse y singularizarse a través del uso de elementos étnicos, lingüísticos y religiosos. La nación querida se concibió entonces en función de los referentes modernos del Estado, la soberanía, los derechos y la ciudadanía.
y el relato de identidad colectiva fue el del republicanismo, en sus versiones de los derechos, de la virtud y de la tradición. La preeminencia del rostro político más que cultural explica por qué la identidad prevista para los sujetos sociales fue la de ciudadanos virtuosos, ilustrados y civilizados, en cuyo conjunto descansaba la soberanía. La nación aparecía en escena de la mano de la República y su suerte se hacía depender de los triunfos militares. No obstante, esta identidad ciudadana, más política que cultural, resultaba frágil y demasiado abstracta para generar lealtades profundas y sentidos de pertenencia nacional, pues la sociedad no estaba formada por individuos autónomos y en lugar de un pueblo soberano predominaban territorios, vecindarios, localidades, corporaciones y provincias que eran irreductibles a la unidad y al discurso universalista de la nación. El patriotismo de la Constitución requería de discursos densos y capaces de insuflar la identidad nacional con el demos. Se trataba de acudir a referentes de identidad que fueran cercanos y familiares en el terreno emocional y viables en el terreno político. La retórica y la poética patriótica cumplieron esa función. Modificaron los referentes políticos del republicanismo cívico, trastocaron las intenciones pacifistas y le imprimieron al ideal de la nación un componente bélico y trágico que pervivió a lo largo del siglo XIX. Esta imbricación permanente entre la guerra y la construcción de la nación, como una comunidad política imaginada, inventada y creada, en esta imbricación juegan un papel fundamental la dimensión retórica, narrativa, afectiva y cultural. El análisis de la dimensión narrativa, junto con los componentes emocionales, permite entender la complementariedad existente entre las relaciones de continuidad, recurrencia, reinterpretación y regeneración que se dan en el tiempo histórico. La dimensión narrativa como estrategia cultural, mediante la cual se hace imaginable la nación, establece, como se mostró atrás, los vínculos permanentes y duraderos de los sujetos sociales entre sí, con un pasado, a veces remoto y mítico, y con una idea de futuro deseado e imaginado. En la Colombia del siglo XIX, las estrategias utilizadas por los constructores de nación, publicistas, letrados, intelectuales, estuvieron orientadas a la educación de los ciudadanos y a la modificación de las costumbres. Los pronunciamientos y las actas de guerra, las memorias, los relatos, los periódicos, la literatura de viaje y otros materiales análogos como los cenotafios y los signos se hicieron acompañar por los catecismos republicanos y los prontuarios. Estas obras son destinadas a los procesos de educación y aculturación cívica y moral, pero sobre todo cumplen la función de sustituir el carácter de invención del concepto cívico de nación como comunidad territorializada y políticamente institucionalizada por una imagen de patria como algo inmanente, singular, autoafirmativo y receptáculo de todas las lealtades. Los hacedores y artesanos de nación, es decir, los patriotas, se sirvieron de una variedad de recursos discursivos. En este aspecto, se revelaron como los románticos misioneros, que extraen conclusiones políticas de la labor cultural de redescubrimiento, reinterpretación y regeneración de un pasado significativo, vernáculo y preferiblemente glorioso. Patria y república devienen una y misma representación. La patria es el resultado de una vindicación, de un acto supremo de justicia, de una guerra magna y justa que regó el territorio con la sangre de héroes y mártires. La poética patriótica representaba la concreción de un sistema político, el referente de un territorio propio y diferenciado de otros, el lugar de residencia de los ciudadanos y sus ancestros, el ámbito de la comunidad política y el espacio de ejercicio de la ley. Es decir, la república se representa en la patria, esta representa la nación y la nación se asume como un sujeto de devoción, veneración, protección y defensa. El ideal patriótico y la noción de ciudadanía que subyacen al lenguaje del republicanismo no respondieron en Colombia a un único imaginario. En la Colombia del siglo XIX, este ideal se desplegó con varios rostros y en diferentes periodos: el republicanismo de la virtud, el republicanismo de los derechos y el republicanismo de la tradición. Estos ideales, que en algunos aspectos fueron conmensurables y en otros incompatibles,
perfilaron 4 nociones de ciudadanía que siempre eran precarias, excluyentes y la mayoría de las veces imaginadas. El ciudadano vecino, un ciudadano concreto, enraizado y territorializado en la villa o ciudad, ciudadano de la República en la primera época de la vida independiente de Colombia, el ciudadano liberal, sujeto portador de derechos individuales e inviolables, individuo activo y partícipe de la revolución política y social del medio siglo, y protegido por las constituciones liberales de 1853 y 1863 y el buen cristiano o ciudadano sacro, un sujeto con un fuerte arraigo cultural, histórico y religioso que hace su aparición hacia la década de 1880 en el periodo de la regeneración y de la República Unitaria de Rafael Núñez. Estas 3 figuras de la ciudadanía se mezclan de manera contundente y particular con el ciudadano armado, ese sujeto que gracias a la resonancia afectiva y simbólica que tiene el amor por el suelo y el legado heroico de los antepasados, se comporta como el ciudadano virtuoso que cumple la función primordial de salvar la nación y restablecer en ella la entidad sagrada de la legalidad. En otros trabajos hemos mostrado que en Colombia los lenguajes políticos de la modernidad, de los derechos, de la virtud, de la identidad y de la tradición, vinieron de la mano de guerras, estuvieron imbrincados con ellas y les prestaron a estas sus vocabularios y referentes analíticos, configurando una retórica particular que contribuyó a instalar en los tiempos de la larga duración una imagen trágica de la nación y la figura del ciudadano armado. Sin embargo, es imposible presentar aquí todos los elementos que dan forma al mapa retórico utilizado por los protagonistas en estos eventos bélicos. Baste decir solamente que el republicanismo patriótico de la independencia le dio forma a 3 relatos fundacionales que fueron hegemónicos a lo largo de todo el siglo XIX. El relato de la gran usurpación sobre el cual se erigió el ius solis, el derecho al suelo, y se justificó la ruptura con la metrópoli, el relato de la exclusión y de los agravios, que permitió la constitución de un punto de convergencia identitario entre los ciudadanos, un discurso victimista, y por último el relato de la sangre derramada, que transformó el territorio, el suelo y el espacio geográfico en el hogar patriótico de los ciudadanos armados. Estos relatos cumplieron la función de dotar de genealogía a la nación, dar profundidad histórica al espíritu nacional, rememorar un pasado heroico lleno de sacrificios y abnegaciones y configurar un relato trágico y melancólico de la nación. La imagen del ciudadano en armas y su identidad construida en los marcos del relato trágico de la usurpación, los agravios y la sangre derramada transmuta y reaparece en las narrativas y discursos de cada una de las guerras civiles a lo largo del siglo XIX. La retórica que acompañó a esos sucesos se ocupó fundamentalmente de argumentar que las guerras eran justas porque pretendían precaver o vengar injurias recibidas y reclamar derechos usurpados. El mosaico de razones fue variado: la restauración del orden vulnerado, la lucha contra un gobierno tiránico que rompía el pacto, transgredía la Constitución y desconocía los principios republicanos y los derechos de los ciudadanos. Estas razones, entre otras, dan forma a las representaciones dominantes de una nación que solo es imaginable en la trama común de los atropellos y las vejaciones. El año de 1849 constituye un punto de partida fundamental a la hora de establecer el papel del discurso republicano como el lenguaje político muerto que sirve para justificar las guerras y darle forma a una imagen de la nación. Este periodo, que se inscribe en lo que se denominó la Revolución del Medio Siglo, estuvo marcado por el nacimiento de los partidos políticos, por el desmantelamiento de las estructuras de la Iglesia, por el surgimiento de nuevos actores y élites políticas, comerciales y letradas, por la aparición en el escenario público del pueblo a través de las sociedades democráticas, artesanos y republicanas, y por la emergencia en la escena política del país de un movimiento de jóvenes que, apoyándose en los presupuestos del liberalismo clásico de corte anglosajón y francés, pretendía establecer la ruptura radical con los residuos coloniales y con algunos de los presupuestos del viejo patriotismo. Hasta finales de la década de 1860, patria y nación se entienden como sinónimos. Los relatos patrióticos se centran en las hazañas de héroes
y en sus acciones bélicas. Solo hacia finales del siglo XIX, cuando resuenan las tesis de Rafael Núñez de República Unitaria, Regeneración o Catástrofe, aparece la preocupación específica por crear una unidad política en un espacio unificado y una comunidad política con una identidad cultural homogénea. Al concluir la década de 1860, el ciclo de reformas liberales había terminado. La herencia institucional y política de la colonia estaba desmantelada y la libertad política era un hecho. Sin embargo, la retórica vanguardista y liberadora que había caracterizado a las reformas liberales del medio siglo contrastaba con la debilidad institucional del Estado, la fragmentación de los centros de poder, la ausencia de un proyecto nacional de codificación legislativa y la escasez de referentes capaces de despertar lealtades comunes y solidaridades nacionales. Es por ello que en los últimos decenios del siglo XIX se presenta un acuerdo implícito entre los dirigentes políticos liberales independientes, liberales radicales, regeneracionistas y conservadores, sobre la necesidad de construir el Estado central y homogeneizar la nación. Este periodo de ruptura y cambio está marcado por la presencia de las dos primeras guerras que ponen como asunto cardinal de su casus belli la construcción cultural y política de la nación, la guerra de 1875, o también llamada Guerra de los Curas o Guerra de las Escuelas, y la Guerra Civil de 1885. Convenimos con Marco Palacios en que esas dos guerras pueden denominarse perfectamente como las guerras por el alma de la nación. El objeto de fortalecer la autoridad central del Estado, de crear una república unitaria y de emprender un proceso de integración y homogenización social y cultural que resolviera los problemas de fragmentación arrojados por los excesos del federalismo, se constituye en propósitos compartidos por las élites de los dos partidos. En este contexto emerge una retórica nacionalista en dos versiones: un nacionalismo cosmopolita de corte liberal, con una tendencia centralista en los temas de codificación legislativa y con un fuerte énfasis en la instrucción pública laica, y un nacionalismo de identidad cultural y tendencia conservadora, cuya tarea central es crear el mapa normativo de la regeneración, recuperar el poder social de la Iglesia como institución cohesionadora por excelencia, establecer una autoridad estatal fuerte, centralizada y sólida, y rescatar los valores hispanocatólicos en tanto que visiones comprensivas del bien común. En esta época coinciden tres procesos de suma importancia para el país: la desaparición del proyecto liberal, el auge de la hegemonía conservadora con sus premisas antiliberales y autoritarias, y la aparición del gobierno de los gramáticos y filólogos, Miguel Antonio Caro y sus amigos, José Rufino Cuervo. La tarea de unificar el Estado y homogeneizar la nación se hizo acompañar de la pretensión de universalizar la educación y, sobre todo, de la defensa por la estandarización y uniformidad del uso correcto del idioma heredado. No puede olvidarse aquí la tesis de Anderson, según la cual el siglo XIX fue la edad de oro de los lexicógrafos, gramáticos, filólogos y letrados vernaculizantes en su papel por construir la comunidad imaginada. Voy a dejar ahí. Muchas gracias.